Seguimos en Séptimo Piso y ahora vamos a hablar de lo que está pasando internamente en Ucrania, estos cambios que está haciendo el régimen de Kiev. Para eso le damos la bienvenida al experto en relaciones internacionales, Tadeo Castiglione. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Leila, Alejandro, a todo el equipo, a nuestra audiencia, un saludo cordial y bueno, como siempre, una gran alegría y un placer estar junto con ustedes. No, el placer es nuestro, gracias por tu tiempo. Tadeo, bueno, vamos a hablar un poco acerca de los nuevos nombramientos en Ucrania. El nuevo comandante en jefe de las fuerzas ucranianas cometió violentos crímenes contra civiles en el 2014. ¿Qué se sabe de su pasado y qué podemos esperar a partir de ahora? Bien, estamos hablando del nuevo comandante de las fuerzas terrestres ucranianas, Drapati, de apellido, el cual tiene un historial bastante convulso en los cuales no podemos hablar de logros militares, sino que más bien de logros criminales. Como bien mencionabas, desde el año 2014, tras el Euromaidán, esta persona que dirigía una unidad blindada fue la responsable de la represión el día 9 de mayo en la ciudad de Mariupol. Recordemos, Mariupol, todo lo que significó dentro de la ofensiva de parte del régimen de Kiev en contra de la población civil ruso parlante. Y en ese día fatídico del 9 de mayo de 2014, los blindados dirigidos por estas personas pasaron por arriba a las barricadas con civiles que protestaban, dejando un saldo importante de muertos. Pero más allá de este acto criminal y durante la que se llamó internamente la guerra civil ucraniana o la guerra en contra del Donbass, año 2014-2015, esta persona desempeñó un papel protagónico en los ataques en contra de posiciones civiles en la ciudad de Donetsk. Y no solo eso, sino que tiene una característica, y esto bastante expertos estuvieron hablando en las últimas horas, de que no se enfrentaba frente a frente con las fuerzas de las milicias populares, sino que más bien siempre se retiraba, evitaba los combates frontales y lo que sí hacía era bombardear y atacar a los civiles, a los indefensos, para causar el mayor daño posible. Entonces, con todo ese historial, es el nuevo comandante de las fuerzas ucranianas y vale recalcar que tiene un pedido de captura por la Fiscalía rusa debido a los diferentes crímenes. Se le añaden más de 300 civiles muertos fácilmente, más actos de criminalidad, robo, tortura, secuestros y demás. Y es una persona dentro del riñón del núcleo duro de Zelensky, vamos a decirlo, del área más extremista, dentro de los extremos, vamos a decirlo, porque cuando hablamos del régimen de Zelensky es difícil rescatar algo que no sea neonazi. Y en medio de eso, bueno, esta persona parece ser la elegida para seguir comandando las fuerzas ucranianas, teniendo en cuenta que con este historial nos va a demostrar claramente que su énfasis no va a ser las operaciones militares, sino incentivar aún más los ataques terroristas de las últimas semanas. Tadeo, ¿qué tal? Te saluda Alejandro. En ese sentido te consulto, la narrativa europea habla de una ofensiva ucraniana en las últimas semanas. Sin embargo, vemos que Zelensky acaba de relevar al ministro de Defensa y al jefe de las Fuerzas Armadas. Digo, ¿tiene lógica cambiar de dirección militar si estás ganando? Muy buena pregunta, y lo cual se da por sentado que delante de la mediática occidental se ha mantenido un discurso que está totalmente alejado de toda realidad. Y no únicamente se cambia el ministro de Defensa, cambia la primera ministra del país, cambia toda la cúpula militar, sino que en medio de importantes protestas internas en Ucrania, lo que va en torno al reclutamiento masivo, esta cacería humana que se lleva a cabo en las calles ucranianas, y que también va en consonancia con aquella ley que busca reclutar a los ucranianos en el extranjero, principalmente los que están exiliados en los diferentes países europeos, para mandarlo en la línea de frente. ¿De qué nos habla esto? Bueno, de la carencia de soldados, de material físico para las líneas del frente, o de carne de cañón, mejor dicho, por la masacre que está haciendo el régimen de Zelensky en contra de su propia población. Y todo esto marca también la debilidad estructural de Ucrania en su defensa, los últimos avances rusos que mantiene la iniciativa en toda la línea del frente, y ya estamos en las semanas finales de lo que va a ser la liberación del Donbass, teniendo en cuenta los combates muy cercanos en Krasny Liman, en Kramatorsk y en Slaviansk, y después ya estaría liberada la República Popular de Donetsk. Entonces, en medio de todo eso hay una gran desesperación, y eso se ve claramente en los discursos y también en los cambios políticos que está haciendo Zelensky en estos momentos.
Tadeo Lavrov dijo que los estadounidenses, a través de suministro de armas financiado por la Unión Europea, el intercambio de inteligencia, el sistema Starlink y mucho más, no solo ayudan, sino que participan directamente en el guiado de armas ucranianas hacia objetivos, incluyendo, por supuesto, los objetivos civiles en territorio ruso, que últimamente son los que están siendo más atacados. ¿Cómo analizás estas palabras y qué significa o qué implicancias tiene que Estados Unidos esté detrás de todo esto? Bien, es lo que siempre ha denunciado Rusia, de que la OTAN está detrás de todos los ataques profundos en contra de la Federación Rusa, y en los que hemos visto en las últimas semanas, que ya son ataques deliberados en contra de población civil, en contra de infraestructura civil en toda su línea. Son ataques muy precisos, de profundidad, con armamento ya cada vez más sofisticado, y lógicamente hay una inteligencia detrás que no es únicamente la de Londres, sino que lógicamente Estados Unidos no únicamente da los vistos buenos, no únicamente da el financiamiento, no únicamente da el armamento, sino también la guía. En medio de eso, creo que el discurso que está manteniendo la Cancillería rusa es muy importante para poner blanco sobre negro de alguna u otra manera, en medio de una campaña agresiva muy grande que está llevando la gestión Donald Trump en contra de Moscú, con la aprobación de lo que va a ser la mega ley Graham, del senador fallecido Lindsey Graham, en los cuales las sanciones en contra del petróleo ruso van a ser muy severas, y esto habla de esta política beligerante de Donald Trump, que mantenía un discurso hasta hace no mucho sobre la paz, sobre el diálogo, sobre recuperar las negociaciones, y ahora está en la vereda del frente. Entonces, en medio de eso, la respuesta de Lavrov creo que es contundente y precisa en ese sentido. Tadeo, venimos observando, ataques puntuales de Rusia frente a los puertos, cuestiones muy precisas. ¿Sentís que cambió la estrategia, que se profundizó? ¿Cómo venís analizando el avance ruso en el frente? Hay un pedido ya no únicamente de los altos mandos, sino incluso un sentimiento popular respecto a Odessa. Si hay una vía de alimentación armamentística al régimen de Zelensky, es el puerto de Odessa. Rusia había respetado hasta el momento los acuerdos por el tráfico de granos y el comercio internacional de granos, para que no haya un desabastecimiento a nivel global, pero el régimen de Zelensky ha utilizado el puerto de Odessa para mantener a vivo y a flote toda su campaña beligerante. Los ataques precisos de Rusia en contra de esta infraestructura es muy importante, y habla también de una expansión del área de, amortiguamiento ruso, no únicamente en las fronteras, sino que también en torno a la situación en Odessa. La situación va a seguir evolucionando. Hace no mucho el presidente Putin dijo que no únicamente vamos a encargarnos del Donbass, sino de Nueva Rasilla y de todas las regiones aledañas, y en medio de eso Rusia va a seguir protegiendo su identidad nacional y su país de medio de todas las amenazas, y Odessa se ha convertido en una de esas. Y para añadir a esto, que es complicado para la economía ucraniana, hace pocas horas Maersk, la marca internacional de comercio marítimo, acaba de lanzar una alerta de que sus barcos no van a seguir navegando hacia los puertos ucranianos por la peligrosidad que esto significa. Entonces vemos que hay un recrudecimiento en ese sentido, y que el evolucionar de los aspectos militares van a ir de acorde con la política exterior rusa. Tadeo, el FMI anunció un nuevo desembolso de ayuda para Ucrania. Esto se suma a una enorme cantidad de dinero, pero últimamente sobre todo los 90.000 millones de euros que destinó la Unión Europea. ¿A dónde va todo ese dinero? Bien, una muy buena pregunta, Leila, porque todos sabemos lo que es el agujero negro financiero que ha representado el gobierno de Zelensky, la corrupción endémica del gobierno, y que no hay ninguna respuesta hacia las necesidades del pueblo. Un pueblo ucraniano que se mantiene 4 horas de luz eléctricas diarias es un milagro, y en los cuales ya no queda infraestructura civil que no ha sido utilizada por los militares para crear diferentes francos que después van a ser lógicamente bombardeados por Rusia. Entonces la situación humanitaria real en Ucrania es muy lamentable, la situación financiera es muy lamentable, y cuanto más préstamos, cuanto más endeudamiento haya, más dependencia exterior va a tener Ucrania hacia los intereses occidentales, y por lo visto van a seguir combatiendo, como había dicho aquella profecía Joe Biden, de que van a combatir hasta el último ucraniano. Bueno, parece ser de que se dirigen a eso en medio de la locura. Lo que habría que preguntarnos es hasta qué punto ese pueblo ucraniano se va a dejar llevar como oveja al matadero en contra de sus propios intereses y en defensa de intereses económicos de una élite política corrupta local en Kiev, pero a nivel internacional, que también se benefician de todo esto. Clarísimo, como siempre, un placer conversar con vos, Tadeo. Gracias.
Fuerte abrazo y que tengan excelente semana. Igualmente. Ahí escuchaban al experto en relaciones internacionales, Tadeo Castiglione.